De actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El apagón presentado, largo y tedioso, incómodo, apagón nacional, puso a mucha gente no solo de mal humor, sino que además dio la oportunidad para que mucha gente le saque provecho político a la situación. El dominicano, eso se conoce como pescar en mar revuelto. Pero bueno, son oportunidades y la oposición tiene que hacer su trabajo. Ahora bien, para mantener la memoria, porque hay gente que juega a eso, de que el hoy, el aquí, el ahora, y le da, sobre todo para el dominicano que olvida tan fácilmente, entonces puede ser presa de la idea de hacer creer de que es la primera vez que ocurre. Y entonces todos los palitos le caen al gobierno. Y es al gobierno actual que le caen. Porque ocurrió en el pasado, como vamos a ver, y estoy mirando esta nota sacada del periódico Listín Diario y firmada por Yadimir Crespo, el periodista. Dice que los registros periodísticos del Listín Diario recogen 89 apagones generales o blackout en el país desde 1988 hasta la fecha. O sea, no es la primera vez. Firmada por José Dolores Ovalle Tejada en diciembre de 2009, un año en que se produjeron dos. Contabiliza hasta la fecha alrededor de 87 apagones desde 1988. En esas 2 décadas se reportaron un promedio de 4 grandes apagones por año, según la información consultada. El recuento desglosado cita que solo en los años 1991, 2006 y 2008 no se registraron incidentes. En el 91, en el 2006, no quiere decir que no hubieran apagones. En el 91 el país era un caos, pero un sistema, los apagones programados, los apagones por falta de energía son otra cosa. Aquí estamos hablando de un apagón no programado sorpresivo, donde sorprende a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es lo de sorpresivo. En el 1989 fue el que más apagones generales presentó, con un pico que se alzó hasta 12 interrupciones. No obstante, el periodo consultado por Ovalle Tejada inició con 9 apagones en el 1988. Aunque con fluctuaciones, los datos posteriores mostraron una tendencia de disminución en los siguientes años. En 1990, por ejemplo, se registraron 7, hubo una pausa al año siguiente y para 1992 se contabilizaron 3 apagones, luego 1 en el 93 y 3 en el 94. Oiga bien, del 90 al 94. Que en el 90 tumbaron la energía eléctrica en el momento que se estaban transmitiendo con la Junta Central Electoral el conteo. Y ahí los alegatos de fraude y luego una crisis en el PLD. Tanto en el 1995 como en el 96, solo se reportaron 4 grandes cortes de luz en el país. Entre 1997 y 1999 hubo 2 por año, a excepción del 98, periodo en que sucedió una sola vez. El inicio del nuevo milenio vio un repunte en la actividad con 8 apagones en el 2000. 5 en el 2001, 4 en el 2002 y en 2003. Y otro pico significativo de 10 apagones en el 2004. Prácticamente una crisis. Seguido de 5 en el 2005. A partir de 2006, la incidencia se redujo drásticamente, con 1 en el 2007 y 2 en el 2009. En este último año, el primero se produjo el 15 de julio a las 11:34 de la mañana y el segundo ocurrió el 2 de septiembre
a las 6:13 de la tarde, afectando las operaciones del aún recién inaugurado Metro de Santo Domingo. Ambos fueron provocados por la variación de frecuencia de voltaje de la generadora San Felipe en Miss Eron y la posterior salida del sistema de AES, Andrés y otras unidades de generación. Es un problema que se presenta en una planta, una variación, un problema. Ahora se habla posiblemente, hay que esperar el informe técnico, se habla de la quiebra, del colapso de una barra. Son términos que utilizan en el sistema eléctrico, que nosotros en ese tema somos analfabetos, sencillamente estamos presentando eso. La década de 2010 marcó un periodo de estabilidad casi total, con 0 apagones de este tipo registrados anualmente desde 2010 hasta 2014, seguido por una única interrupción en el 2015. Fue el 16 de mayo, poco después de las 6 de la tarde, empezó a registrarse una sucesión de apagones en la capital y comunidades de provincia, hasta que a las 10:30 de la noche el país quedó en penumbras, según la portada del Listín Diario de la fecha. Las causantes de la caída del sistema eléctrico nacional, en esta ocasión, fue una explosión en la planta generadora de electricidad de Jaina Gas y avería en las Quisqueya 1 y Quisqueya 2. No obstante, un informe preliminar presentado en la siguiente semana expresaba que el origen estuvo en una falla de Itabo Gas causada por el desprendimiento de la cuchilla del seleccionador que hizo contacto con la barra de 138 kilovatios. La tendencia de baja incidencia producida entre 2010 y 2014 se consolidó con un extenso periodo ininterrumpido de 0 apagones generales o blackout desde 2016 hasta 2024. O sea, ahí duró 8 años sin sorpresa. Y la cronología concluye con el reciente apagón en este 2025. Reiteramos, no estamos hablando aquí del apagón programado. Por ejemplo, hoy jueves 13 de noviembre está anunciado un apagón en Cienfuegos y en áreas aledañas desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, la razón que explican es por unos cambios en los proyectos. Esos son apagones programados. Y las EDES programan sus apagones por diferentes razones. El blackout, que era un término que yo no me había socializado con eso, se trata de un incidente, de un problema que afecta al sistema nacional y por tanto el país queda a oscuras, porque cuando hay un apagón en una zona, un apagón programado, hay energía eléctrica en otras. Además, sabemos que hay circuitos privilegiados en el país. Aquí hay circuitos que le dan más hora luz que en otros circuitos. Y que sabemos también que en el pasado, digamos hasta antes del año 2000, aquí habían lo regular, era que daban en los barrios populosos 6 horas de energía eléctrica y el resto 18 horas de apagones, y con variaciones según el nivel de la zona. Y que luego del año 2000 hubo reforma, hubo esfuerzo, se aumentó el cobro del pago, que es determinante para eso, y se habló de una aspiración de que en el sistema, en la oferta del circuito 24 horas de energía eléctrica, en realidad eran 18, un cálculo de 18 horas luz diario, que se veía muy ambicioso en ese momento, porque el país vivía a oscura prácticamente, con muchos apagones. Por ejemplo, en los gobiernos de Balaguer presionaba poco a la población en los cobros, pero eso hacía que la Corporación Dominicana de Electricidad entonces diera poco servicio energético, porque se cobraba poco. La mayoría de la población no pagaba o pagaba muy poco. A Balaguer no le gustaba
presionar. Prefería dar menos para cobrar menos. Pero luego vino otro concepto. El desarrollo dice que hay que tener energía eléctrica, no hay otra vuelta. De manera que, y en conclusión, nosotros trajimos esta nota, este resumen publicado en el Listín Diario, porque la oposición de turno, háblese claro, el PLD y la Fuerza del Pueblo, entre otros, pero básicamente ellos, sobre todo Leonel, que es un profesor de comunicación y abogado, un profesional preparado, hacen creer que es la primera vez y que hay una culpa exclusiva y que un fracaso en la administración del actual gobierno. Bueno, aunque sabemos que es un papel de la oposición, pero mucha gente por fanatismo o por descuido podría creer que vamos hacia el despeñadero. Entonces, ven ustedes, desde 1988 gobernaba el Partido Reformista en el país. Y luego, los primeros 4 años del PLD, y luego 4 años del PRD con Hipólito Mejía, y luego 8, 12 largos años que soportó el país al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, estamos hablando de muchísimas interrupciones que luego le buscaban la explicación técnica que la tiene. O sea, no nos llevemos a engaño, va a ocurrir de nuevo, porque son sistemas hechos por humanos, y es un sistema, y sobre todo estas plantas y estas generadoras que tienen negocios en donde maltratan la economía nacional porque venden, cobran una cantidad que no están obligados a servir según los contratos que tienen, pero eso es harina de otro costal. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a compartir.